abre nuestras mentes. Señor, que nuestro corazón se goce, se llene de alegría al escuchar la verdad, no a la opinión de los hombres, pero la verdad de Dios. En el nombre de Jesús, que así sea. En el Espíritu Santo con nosotros. Amén. Voy a leer del 22 al 25, los voy a leer corriditos, que son 4 versículos, 3 versículos, y luego vamos a irnos de uno por uno para ir discerniendo y profundizando en la palabra que es la que nos da a nosotros la vida. Amén. Amén. Dice del 22 al 25, dice: profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiando la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptible. Sí, eso es lo que cambiaron. De aves, en vez de Dios, aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. La concupiscencia son los deseos, sí, los deseos malignos, digámoslo de esa manera, porque está hablando de algo, hicieron algo malo. Sí, ahora en vez de alabar a Dios, cambiaron la gloria de Dios por los deseos carnales, por los deseos de la carne, por la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos, de los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Interesante, a lo mejor no se le hizo tan interesante. Al oírlo vamos a profundizar de uno por uno, porque de veras está bien llegador este estudio. Empezamos en el versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Para comenzar, pondremos bajo la lupa la palabra profesando. Sí, profesando ser sabios. ¿Qué significa profesando? La palabra profesando es declarando, afirmando, presumiendo saber. Sí, yo profeso que sé. Profesando, presumir saber, conocer, alardeando, presumiendo. Sí, estando estando orgulloso de algo. Esta acción tiene una consecuencia. Esa acción de profesar tiene una consecuencia que es innegable. Cuando el ser humano pretende saberlo todo, pierde el concepto de la realidad. Sí, cuando una persona cree que sabe todo y no escucha, nada más dice yo ya sé todo, pierde el concepto de la realidad en la que vive y de lo necio que se está volviendo. Si una persona que dice que sabe todo se cohíbe, se prohíbe él mismo, pone una barrera a seguir aprendiendo, entonces pasa a ser un necio, porque ya no quiere aprender más, piensa que ya supo todo. La realidad pasa a ser esto. La realidad para esta persona, el mundo real pasa a ser solamente otra idea de las que él tiene controladas. Es entonces que el hombre inteligente ha pasado a ser un vil necio. Una persona que vive sin Dios desconoce la verdad de su situación actual. El ser humano más capacitado del mundo, el más lleno de conocimiento histórico, científico, sociológico, etcétera, solo llega a ser un hombre lleno de limitaciones. Eso es todo. Al lugar donde llega es a ser un hombre lleno de limitaciones, porque siempre lo ha sido, y de barreras que no le dejan ir a donde él quisiera. Está siempre en un solo lugar y solamente sabe lo que ha aprendido en su propia necedad, en su propio mundo. Se convierte en su propio rey. Por eso muchas personas dicen, no hay Dios, yo soy mi Dios, porque ahora todo lo que saben, que es bien poquito, piensan que es todo lo que existe en el mundo. Es como dicen de una rana que no cree que hay ajedrez. Y todavía hay ajedrez. Sí, pero no creo que haya ajedrez, no creo. ¿Ok? ¿Rana? Quédate pensando que no hay ajedrez. Muchos piensan no hay Dios. Porque piensen, no deja de existir Dios. Todavía hay Dios. Amén. Estas personas se quedan en su mundo propio, encerrados en él. Y al no depender de Dios, su fin es morir y ser olvidados.
como todo el ser humano es. Muere y es olvidado. Ahora, ¿qué es lo que algunos hombres profesan? ¿Qué es lo que algunos hombres profesan tener? ¿Qué profesan tener? Bueno, unos dicen que son sabios. Unos dicen que profesan tener sabiduría. No es el problema el ser sabio de veras, sino el decir ser más sabios que Dios. ¿Sí? La sabiduría no la prohíbe Dios. Es bueno estudiar. Él dice, estudiemos la palabra, escudriñemos las escrituras. Pero el que dice, yo ya sé todo, sé más que Dios. Ya no me puede enseñar nada la escritura porque yo ya leí, yo ya la he leído y eso es lo que dice ahí. Ese es el problema. Es el decir que son más sabios que Dios, ignorando la verdad. Ignorando la verdad, haciéndose sus propios criterios en cuanto a la verdad que ellos creen que debe de ser. El problema ahorita en la ciencia, aún en las escuelas, es este. Cuando una persona, digamos, no sé, en el tiempo, digamos que en el tiempo antiguo, se suponía que esto es blanco, esto es negro, esta es verdad y esta es mentira. No puede ser los dos mentira, no pueden ser los dos verdad. Tiene que ser o verdad o mentira. Ese es, digamos, lo que se experimentaba o de lo que se hablaba antiguamente. Ahora está cambiando. Ahora la verdad es mentira o es verdad. La mentira es mentira o es verdad. Entonces, los dos se toleran uno al otro y realmente no hay verdad absoluta o mentira absoluta. Ese es en el mundo en el que estamos viviendo ahorita. Esa es la tragedia en la que estamos viviendo ahorita. Ya nadie es o blanco o negro. Ya nadie es hombre o mujer. Estamos viviendo esta, déjeme le digo bien, realidad. Y eso es terrible. Eso Dios lo va a castigar. Ese era el punto en donde Dios decía y la gente no entendía. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Ahora lo estamos viviendo. El tolerar lo demás, el tolerar una cosa u otra cuando yo no tengo la verdad o mentira absoluta. Entonces eso me hace a mí estar en todos lados. Todo es relativo, nada es absoluto. Primera de Timoteo 3:19 dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez. Dice la palabra de Dios. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y ahí los cacha. En donde creen que son listos, ahí mismo los agarra. Dice y también en 1 Corintios 1:19: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pongamos atención a esto. La Biblia no culpa de pecado la sabiduría. No es el problema la capacidad intelectual, sino que sin Dios pierden el sentido de su realidad. Ese es el problema. Cuando una persona empieza a saber y a saber y a saber, está bien, pero al momento que diga, no, yo ya sé más. Si yo ya sé más que ustedes son unos ignorantes, yo soy el que sé. Es cuando yo empiezo a tener una venda aquí que me tapa y me empiezo a encerrar en mi propio mundo. Sí. Y ahora ya no sé lo que está pasando porque yo mismo me metí en él. Si ahora creen que solo lo que en su imaginación han formado es lo que es. Lo que sucede ahora es que con su sabiduría, con lo que ellos entendieron que debe de ser, con sus propios juicios, con su razonamiento entenebrecido, empiezan a tener una forma de pretensión. Ya no son la persona real que antes eran, que estaba creciendo en el conocimiento. Ahora empiezan a tener una forma de pretender que son. Ahora nadie es más importante, nadie sabe más que ellos. Y ahora su mundo está basado, su universo está basado en ellos. Ellos son la pieza central del universo. Y eso hace que todo el mundo se empiece a retirar de ellos y pierden el sentido de realidad. Pierden el sentido de realidad, se metieron en ellos mismos. En vez de reconocer lo que realmente son, pierden ese sentido, ya no saben quiénes son. En 1 Corintios 2:5 dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 1 Corintios 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios, fíjense bien en porque está bien interesante, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría.
O sea, fíjese bien, otra vez lo voy a decir. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Sí, por la sabiduría no llegamos al conocimiento de Dios. Así de sabio es Dios, es lo que dice acá. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Un último acerca de esto. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. Hermanitos preciosos, necesitamos buscar la sabiduría espiritual que viene de Dios. Dios no quiere que seamos sabios en nuestra propia opinión, lo dice una y otra vez en las Escrituras. Pero Él quiere que seamos sabios en la sabiduría de Él. No seamos sabios en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia opinión, pero seamos sabios en la opinión de Dios. Esa es la única que nos cuenta para salvación. No hay otra opinión para entrar al cielo más que la del dueño del cielo, ¿sí o no? Si usted quiere entrar, no sé, a una fiesta, usted quiere entrar allí de gorrón, ¿ok? No lo invitaron, pero quiere entrar. ¿Usted cree que si va con el vecino del dueño de la fiesta, le va a dar autoridad para que entre? Tiene que ir con el dueño, mínimo con el hijo del dueño, a decirle, déjame chance de entrar. Y no podemos buscar la respuesta del cielo en otro lado que no sea el cielo. De veras, en serio. Es Dios el dueño, el que está sentado en el trono del cielo, el dueño del cielo, el que nos invitó al cielo y proveyó algo para entrar al cielo. ¿Cómo entonces podemos decir, no, yo voy a entrar al cielo por acá o por acá, o yo voy a hablar con un pariente de Dios? Sí, te dijeron que no tiene sentido y es lo que estamos haciendo. Vamos a hablar con un pariente de Dios para que nos deje entrar al cielo, que al cabo este es más blandito. ¿De dónde sacamos eso, por amor de Dios? Pero dice, y acomodar lo espiritual a lo espiritual. Eso dice 1 Corintios 2:7. Dice, mas hablemos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esa es la sabiduría de Dios, la que nos enseña desde antes de siempre. ¿Si se entiende esa palabra? Sí, para nosotros, para nuestra gloria. Estaba platicando con José ayer. Sí, al final del día, lo único que Dios quiere en nosotros es el beneficio de nosotros. Él no saca nada de toda la Biblia. Él no saca nada de toda la Biblia. Nos quiere rescatar del infierno en donde vamos en caída libre. Tenemos que entender entonces que la sabiduría de Dios, el mensaje de Dios, la fe, la palabra de Dios, el perdón de los pecados, la resurrección, la muerte de Jesús en la cruz, todo es acerca de que nosotros no vayamos al infierno, no más. Quiere que encontremos un lugar en donde afrenarnos y decir, me agarro de la cruz, este Jesús me salvó. Dios nomás quiere nuestro beneficio. Entonces, hijos de Dios, ustedes, no busquemos sabiduría en el mundo, sino ¿dónde? Pues con Dios. Busquemos entonces la sabiduría de Dios. Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual la da a todos abundante y sin reproche, y entonces le será dada. ¿Se siente no tan capacitado? Busque a Dios. Busque a Dios. No se sienta así, no se sienta mal. Si alguien dice otra vez, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, vaya a la palabra, investigue qué dice Dios y tenga la sabiduría. Dios se la va a dar sin reproche abundantemente. Es triste, pero un terco necio, una persona que es terca, que se envilece, se mete allí, se pone en su mundo y decir, no, yo esto es lo que sé y con esto me quedo. Una persona así, tristemente, solo se va a alejar de Dios. No más. Solamente se va a alejar de Dios. Eso es bueno para los cristianos, porque los cristianos tenemos que estar siempre dispuestos a conocer más de Dios. ¿Qué más dice Dios en la Escritura? ¿Qué más nos dice? Estábamos conversando ayer. Estoy yendo a través de la Escritura y esta vez, yéndome así, he descubierto cosas que nunca había leído. Sí, que nunca me había caído el 20. Claro que las había leído, pero tal vez puse mi enfoque en otra cosa.
Es tan bonito, es tan bonito. Hay tantas cosas que están en la Escritura que obviamente, otra vez, son beneficio para nosotros. Sí, hoy comencé el libro de Deuteronomio. No sé a dónde van ustedes, pero estamos hoy en el primer libro, no, en el segundo capítulo de Deuteronomio. Y ya vamos a dar hasta, ¿qué es? 2, 3, 4 y 5. Pero bueno, maravillosa la palabra de Dios. Nos enseña, nos edifica, nos construye, nos reedifica, nos dice quién eres. Es triste, pero un terco necio solo se aleja de Dios. Versículo 23 del capítulo 1 de Romanos. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en enseñanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron la gloria de Dios, que no es corruptible, que nunca se hace vieja ni se echa a perder, ni nada, por cosas que sí se echan a perder y que son corruptibles y que no sirven para nada. En el principio Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Génesis 1:26 dice eso. Cuando el hombre creyó la mentira de la serpiente, fíjate, ponga atención en esto porque tiene un buen sentido. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Cuando el hombre creyó la mentira del diablo y se fue viviendo con esa mentira, ahora tapados porque ya les dio vergüenza, sí, ahora la serpiente les dijo, no se crean, no van a morir, Dios está mintiendo. Ustedes no van a morir, van a ser como Él. ¿Se acuerdan de eso? La misma historia que está sucediendo hoy día. Olvídense, ustedes van a ser como Dios. Dios, no sé si lo puse acá, pero sí lo puse. Esa mentira del diablo, ser como Dios, ser en lugar de Dios. Esa mentira nos lo comimos todita todos, cada día. La primer mentira del diablo, primer engaño del diablo, todavía está constante y está sonante cada día de nuestra vida. Nos trae como amarrados de un pelo, yo no sé de dónde nos lleva. Génesis 3:5. Sino que sabe Dios, dice la serpiente, que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, le dijo la serpiente a Eva, sabiendo el bien y el mal. Este punto ya ha sido mencionado acerca del diablo en otros lados. Sí, el diablo no sale de lo mismo. Él quiere ser como Dios y nos quiere decir, no, tú también vas a ser como Dios. Le dijo a Eva y la hizo caer. Segunda de Tesalonicenses 2:4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, el anticristo. O en Isaías 14:13 y 14, donde dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Ahí levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Fue el diablo que dijo eso cuando cayó, y que ese fue el momento del pecado de la soberbia. Quería ser igual que Dios. El ser igual que Dios es el pecado de soberbia, y el pecado de soberbia es el papá de todos los pecados que conocemos. La soberbia, el yo ser mayor. Ese es el pecado. Si quitamos todos los pecados y los metemos en todos caben ahí, en la soberbia. Este es uno de los pasajes de la Biblia donde se niega determinadamente la idea de un ser, donde se niega determinantemente la idea de un ser tonto, sí, donde se niega determinantemente la idea de un ser tonto al principio. No nosotros, gloria a Dios, pero la ciencia, la tecnología, nuestros hijos están aprendiendo en la escuela que en el principio éramos un chango, un ser tonto que se come los piojos, ¿verdad? Como los changos. Esa es la idea que nos han vendido.
y sin razonamiento, en tiempos antiguos, que vivían en cavernas y no tenían sentido moral y eran como animales sin conocimiento de Dios y con muchos dioses y adoraban al sol y a la luna como si fueran sus ídolos, como si fueran sus dioses. Eso es lo que nos dice la ciencia del primer hombre. Aquí dice que primero, una cosa, decía que conocían a Dios, quien es incorruptible e incambiable. Conocían su gloria, que es magnífica. El Eterno era su Dios. Aquí dice esto. Cambiaron, acuérdense, fíjense lo que dice, como dice acá, cambiaron la gloria de Dios. O sea, sí conocían quién era Dios y era magnífico y tenían un Dios y ellos eran inteligentes y solamente seguían a este Dios y adoraban a este Dios. Tenían conciencia y no eran unos changos. Era un hombre más perfecto que nosotros. Era Adán en el paraíso y Eva, que conocían y hablaban con Dios y caminaban con él por las alamedas. ¿Cambiaron? ¿Los changos cambiaron a Dios por los ídolos? No. Adán y Eva cambió a Dios por los ídolos. El pecado nos cambió, nos transformó en changos. Si no venimos de chango, vamos para ser changos. Es triste, pero eso es lo que está sucediendo hoy en día. Es triste, pero ese es lo que está pasando en nuestras vidas. Es la pura verdad. Nos da risa, pero es la verdad. El Eterno era su Dios, pero lo cambiaron y con sus mentes llenas de pecado, corrompidas, perdieron la razón y están en decadencia. Han puesto su confianza en ídolos fabricados por ellos mismos. La Biblia habla tanto de eso. Corta un tronco y luego dice, cortan un tronco. En Isaías dice, cortan un tronco, un pedazo de tronco, hacen una figura y luego lo ponen y ahora ya este es su Dios. Normalmente el ser humano sabe que el hombre adora a su Dios siendo su Dios mayor que el hombre. No puede adorar el hombre a algo menor que él. Sería más loco que la locura. Cuando una persona adora a Dios, lo que sea que él dice su Dios, ese es mayor que él. Por eso lo adora, por eso se postra ante él, se humilla. La postura, esto es, tú eres mayor que yo. Si cuando alguien se hace una reverencia a alguien es porque aquel es mayor que él. Entonces todas las personas que adoran a un ídolo hacen a ese ídolo mayor que ellos. Ponen su confianza en sus ídolos fabricados por ellos mismos o en cosas que les gobiernan a ellos, de las cuales ciegos se han convertido en sus esclavos y voluntariamente pierden sus vidas por sus ídolos, por lo que ellos idolatran, tal vez el sol. Sus nuevos dioses, como la fama y el poder en estos días, digamos, estos mismos gobernados por el dinero, herramienta favorita del diablo, se vuelven esclavos de ellos. Se vuelven esclavos. Ahorita en este tiempo nos volvemos esclavos de nuestros trabajos. Ahora el trabajo pasa a ser mayor que Dios. En la actualidad todavía se guarda respeto. En la actualidad todavía se les guarda respeto a estas cosas, como ellos le quieren decir, que es esperar un favor. Se guarda respeto a estas cosas. La gente que hace esto no dice, estoy adorando a este mono que hizo el de la esquina. Ellos dicen, no, yo nomás le guardo respeto, yo nomás lo venero, pero no lo adoro, pero lo llevo en mi cartera, su imagen, para que me libre a mí de peligros. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Estás confiando en algo porque ese algo te está protegiendo a ti. Algo, lo que sea. Estás poniendo tu confianza en algo que no es Dios. Esa es idolatría. Como ellos quieren decir, que esperan un favor de alguien que no existe. Creen que un ídolo, que una imagen de alguien o una persona representada por una estatua tienen poderes supernaturales, espirituales, aún personas muertas, personas que no están con nosotros. Están pensando que esta persona muerta o este animal muerto o esta cosa que existió que tenía poderes aún todavía tiene un poder sobrenatural, espiritual, que me va a ayudar. Y que de estos obtendrán suerte, o aún estas piedras pintadas, como la Biblia los menciona,
le sanarán a sus enfermos. ¡Qué angustia! ¡Qué triste! Dios está dispuesto a sanarte, a bendecirte, a darte la vida eterna. Y tú estás volteado con una piedra pintada diciendo: sálvame, sálvame, yo te adoro. ¡Qué angustia! Dios no está celoso porque usted vaya y se le postre a un palo. Dios no tiene celos del palo, tiene celos de ti y te ama. Es de seguro que los demonios se aprovechan de esas personas y ahora hacen que esos monos, que no tienen nada que ver con nada, si los demonios hacen cosas terribles o hacen milagros, hacen señales para que esas personas crean que el mono, que es lo contrario de Dios, lo hizo. Eso es lo que está pasando. ¿Cuánta gente? Oh, pero y luego los milagros ¿de qué? ¿Cuáles milagros? Dios es soberano y Dios es el único ser espiritual que nos quiere ayudar y llevar al cielo. Y Él no está escondido cuando estamos enfermos o cuando ocupamos un trabajo o cuando nuestro matrimonio está despedazando. Él no está escondido. Él dice: toca y se te abrirá, pide y se te dará. Nunca te desampararé, nunca te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. ¿Por qué entonces pues no estamos confiando en Él completamente? ¿Por qué no estamos no oímos o simplemente escogemos no ir a Él? No ir a Él. Dice: los demonios se aprovechan de eso. Es seguro que los demonios se aprovechan de estas personas que están dispuestas a aceptar cualquier manifestación de cualquier tipo, de quien venga, para que nuestros pedimentos, nuestras peticiones sean realizadas. No importa si es de Dios o que venga de quien sea. No les importa saber eso. Quieren que un objeto sin vida les dé a sus enfermos vida. ¿Tendrá sentido tal cosa? Y terminan más confundidos que nada, pensando: esta estatua me sanó. Y se atreven a decir: gracias a Dios. Esta vez me guardo mi opinión acerca de esa actitud, que para Dios son inaceptables esas personas, o esas no son las personas. Acuérdense, Dios no odia a las personas, odia el pecado que las personas hacen. Dios quiere que se devuelvan y que caigan en razón y digan: me arrepiento, camino con Dios ahora. Es cierto, tenía razón, la Biblia es cierta, Dios tiene razón, esto no es lo que a mí me da la salvación, ni tiene poder ningún mono ni imagen. Dios nunca en la Biblia dijo que tendría algo de poder, alguna imagen o alguna otra persona que no fuera Dios, especialmente para ir al cielo. Déjenme ponerlo de esta manera. Observando este pasaje acerca de lo que el hombre adora en lugar de Dios, lo adorado debe de ser mayor que el adorador. Estamos ahí correctos, ¿verdad? Ya dijimos eso. Lo adorado, si lo que estamos a adorar tiene que ser mayor que el adorador. Ahora, hombres y mujeres corruptibles, aves, cuadrúpedos y reptiles, dice la palabra de Dios, dice acá. Todo esto está en la misma categoría. Hombres, mujeres, hombres o estatuas de hombres y mujeres corruptibles, aves, cuadrúpedos y reptiles. Entonces los pone allí en la misma categoría. Uno de estos no es mejor que el otro, de acuerdo acá. Lo ponen en el mismo nivel. Imágenes cambiaron la gloria de Dios corruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible o mujer corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Hombres corruptibles y mujeres corruptibles están en el mismo lugar que los reptiles. Ahí los ponen así. Ahora, a uno que se asemeje a un ser humano o a un reptil, y ahora ese es tu Dios, ¿qué lugar toma el adorador cuando está adorando o a un insecto o a la imagen de un ser humano? Obviamente que esta persona se está convirtiendo en menos que un insecto, en menos que un reptil. No sé cómo podamos entender. Dios ha de decir de eso. ¿Cómo le hago para que entiendan? ¿Qué les digo para que entiendan? Dios dice eso, no yo. Yo también quiero, pero Dios escribió esto, no yo. Dice: si una oración la diriges a lo que sea o a quien sea que no sea Dios, lo haces a los demonios. Eso duele. Y no lo dice Miguel. 1 Corintios 10:20.
Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagas partícipes con los demonios, dice Pablo. Lo que sea que sacrifiquen que no sea a Dios, lo hacen a los demonios, dice Pablo, y no quiero que sean participantes con ellos. Entonces no lo hagan. Solo a Dios pidan, solo a Dios sacrifiquen. En el 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. Otra vez, Dios espiritual nos dio la tierra y su majestad material. Nos hizo a nosotros. Lo espiritual pasó a tener sentido físico. Nuestra oración, algo físico, nos postramos ante Él y lo pasamos a hacer algo espiritual. Ahora, cuando algo espiritual como negar a Dios, como lo que estamos diciendo acá, ir con lo que sea menos que con Dios, tiene una consecuencia física, moral. Y acá dice que deshonran sus propios cuerpos. Si lo vemos en general, tiene más sentido que personal. Vamos a cómo está el mundo ahorita, cómo está el ser humano viviendo. No tienen respeto por sus propios cuerpos. Sin ofensa si alguien que tiene eso, pero tantos tatuados, llenos de aretes por donde quiera, en donde sea, porque sus cuerpos no tienen el respeto como casa de Dios. ¿Qué esperanzas que alguien piense de esa manera cuando lo usa de esta forma? Sí. O sea, no tiene el respeto de yo soy el templo del Espíritu Santo y yo me tengo que guardar mi respeto. Yo soy lo que Dios me hizo ser. No, están enojados con Dios. Yo no soy lo que Dios me hizo ser. Yo soy otra cosa. Déjame ver qué soy, a ver qué sueño. La presencia de Dios en el universo es visible en la majestad de su creación. Sí, otra vez. La presencia de Dios en el universo es visible a través de la creación de Dios. Así conocemos a Dios por su creación. Entonces, conocieron a Dios y ¿qué? Lo ignoraron. No solo no lo reverencian y adoran porque es Dios, pero aún no le fueron agradecidos. No lo adoran, pero tampoco le agradecen nada, sino fueron necios, aparentando ser sabios, se engañaron a sí mismos. Y en lugar de adorar al Dios creador, ahora adoran a pedazos de madera pintado y pinturas de personas. Y aún más, de objetos y hasta de animales e insectos, adoran mejor que a Dios. Ahora viene la consecuencia. Y esta cosa está dura. Dice aquí, por tanto, y como resultado significa esto. Si esas personas quitaron a Dios y dijeron, yo mejor adoro a mi chinchi. Quítate Dios, por un lado. Y yo voy a adorar acuérdense, en la India adoran a lo que sea. No sé si han visto ustedes un video que pasan ahí de esta gente adorando a las ratas. Y se están bendiciendo con ¿cómo se llama? En una forma, con los orines de las ratas. Sí, y se echan poquita. Ya estoy bien bendito yo. Esa es la realidad en la que el mundo está viviendo. Y como resultado, dice, Dios los entregó a la inmundicia. Ahora, Dios los entregó a la inmundicia. Tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos, cuando pensamos y queremos escudriñar. Dios los entregó. ¿Qué significa? Que Dios se cansó, los agarró y los aventó, y por eso estamos ya sin salida, porque Dios nos aventó a la inmundicia. Vamos a ver. Dios no los castigó con inmundicia. No dice esto acá. No dice que los castigó con la inmundicia. Los entregó a la inmundicia. ¿Qué significa? Sino que retiró su mano protectora, y el mundo y su príncipe, el diablo, se encargó de ellos. Dios simple y sencillamente quitó su mano protectora de personas que no quieren la mano de Dios protegiéndolos. No es justo decir que Dios no está enojado con estos. Sí está enojado con ellos. Que le han cometido adulterio espiritual. Le han cometido adulterio espiritual porque Dios nos ama como su propia esposa. Porque después de conocerle y sus promesas y su amor, prefirieron adorar a cosas sin vida. Sí, adoraron a criaturas, a todo lo que Dios hizo, adoraron a cualquier cosa de esas, menos que al Creador. Tanto, dando lugar a los demonios, Dios odia
el pecado, es un hecho, pero Dios permite que los rebeldes en su desobediencia se vayan hasta el fondo, sin la mano de Dios protectora, de donde Dios los rescata. Si ellos claman a Él, Dios retira su mano poderosa, pero no los deja ir solos ya abandonados. Sí, Dios quita su mano poderosa porque no quieren su mano que los cuide. Ellos se van y se pierden, y Dios todavía va atrás de ellos, esperando que un día digan como Pedro dijo cuando se estaba hundiendo la barquita, y dijo: Señor, ayúdame. Y inmediatamente fue Jesús y lo sacó. Sí, Dios no quita su mano poderosa del pecador. Todavía está esperando que un día se arrepiente. No lo puede cuidar más porque el pecador le quita la mano a Dios y dice: yo prefiero adorar lo que sea menos que a ti. Pongan mucha atención a esto. Ya después se duerme. Ahorita no. Con esto Dios no los impulsa al pecado. Dios no les autorizó pecar al quitar su mano, sino simplemente les restringe su ayuda. Y todos y cada uno de nosotros, sin la ayuda de Dios, los que estamos aquí, sin la ayuda de Dios, sin la mano protectora del Altísimo que nos tiene cada día, somos unos pecadores sin lucha rumbo al infierno. No nomás los que decidieron no hacerlo. Si nosotros decidimos hacerlo, nos pasa lo mismo. No estamos exentos ni somos diferentes, de diferente naturaleza que ellos. Simplemente, gracias a Dios por su mano protectora, hemos entendido y decimos: Señor, aquí estamos, dirígenos por favor. Nosotros mismos nos vamos a destruir. Ocupamos tu poder, tu magnificencia, tu Espíritu Santo, para que nos lleven los caminos que te agradan a ti. Solamente en el poder de Dios podemos hacer eso. Pero ese que cayó, si no se va de la iglesia y está buscando a Dios, lo mínimo que podemos hacer por ellos, si nomás vamos a ir a criticarlos y aplastarlos, es darle su espacio. Lo mínimo que podemos hacer es darle su espacio y no ponernos arriba de él y aplastarlo, porque quiere salir adelante y porque Dios lo va a rescatar. Dios es un hecho, esa es la verdad de nosotros. Acuérdese, somos hijos de Dios, no somos primos de Dios. Y Dios no tiene nietos tampoco. Entonces, dígame usted, si su hijo le quebra el carro Jaguar al vecino, y viene el vecino y le dice: tu hijo me quebró el carro, usted va a agarrar a su hijo y le dice: ¿por qué, mi hijo? ¿Por qué? Pero no le va, y ahora voy a tener que pagar ese vidrio, y tengo que hacer esto, y no tengo trabajo o lo que sea. Pero no le dice a su hijo: sí, lárguese para allá, para otra casa, aquí ya no vive. ¿Verdad que no? Porque su hijo pecó, hizo algo gravísimo, pero todavía no deja de ser su hijo. Y tal vez lo va a castigar y tal vez le va a hacer lo que sea, pero no deja de ser su hijo. Igual nosotros, si caemos en lo peor, todavía Dios nos llama hijos y nos ama y nos va a restaurar, porque somos sus hijos. Y ese título no nos lo dimos nosotros mismos. Él nos dijo: a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. A los hijos se trata diferente que al vecino, ¿sí o no? Díganme ustedes, con todo sentido común, ¿cómo esas personas van a salir de ese hoyo? Sin Dios, no salen. Aquí dice que los que así hicieren, deshonrarán sus propios cuerpos. Si así hicieren, ¿cómo? Que se vuelvan sabios en su propia opinión, que retiren a Dios de sus vidas y que ahora caminen según ellos, siendo libres sin Dios. ¿Qué les va a pasar? Estas personas van a deshonrar sus propios cuerpos. Un ejemplo práctico: un escritor de la época que se escribió la Biblia, que se llamaba Seutonio, y también otro que se llamaba Hunter, describieron así al emperador romano, al gran emperador romano Julio César. No sé qué usted haya escuchado de él, pero es el gran emperador Julio César. Dijeron de él que él era el hombre de todas las mujeres y la mujer de todos los hombres, junto con sus sucesores Tiberio y Nerón, que fue el que destruyó Jerusalén. Escritores del tiempo de ellos dijeron eso, deshonraron sus propios cuerpos, obviamente.
Y esto está en la historia, no es un secreto. Por último, no es aceptable pensar que Dios los abandonará para siempre. No es aceptable para nosotros cristianos pensar que Dios los abandonó cuando los dejó de su mano. Los abandonó y nunca más los va a aceptar, como ya dije. En ese estado no los deja Dios. Dios es paciente y los espera. Dice Isaías 19:22. Así dice Isaías 19:22. Y herirá Jehová a Egipto, que es obviamente una representación del mundo. Herirá y sanará. Y se convertirán a Jehová y les será clemente y los sanará. Pero la única forma que tienen de que estos puedan abrir los ojos es cuando estén en el último hoyo y digan: Señor, ayúdame. Como muchos lo hacemos, es válido. Se ve feo, pero es válido en frente de Dios. Mucha gente dice: no, pues es que hasta que está bien enfermo clama a Dios. Ni modo. Si a eso fue lo que costó, está bien que venga Dios. Me acuerdo de una persona, fue un testimonio que nunca se me ha olvidado. Dice que estaba en la cama de sus últimos días, le había pegado SIDA, había tenido una vida terrible en su vida, se había divorciado, había quitado a sus hijos de su vida y se había ido a la perversión. Tenía libertad. Y en la cama de sus últimos días gritaba antes de morir: gracias a Dios por esta bendita enfermedad que me trajo la salvación, y tengo un esposo y mis hijos que me aman. Eso es algo real, algo que sucedió, una cosa que yo escuché de un testimonio. Bendita enfermedad. No esperemos nosotros a que eso suceda, a que Dios nos quite la mano y hasta que estemos allá digamos: gracias a Dios. Ahorita podemos hacerlo sin necesidad de nada. No esperemos tal prueba. Gritemos a Dios: Señor, ayúdanos, te necesitamos ahorita. No necesito que quites tu mano de mí. El deseo inmundo del corazón del hombre solo nos trae a la muerte. Este deseo es igual en un homosexual, que en una persona que comete fornicación, o los que están casados, adulterio. Sí, no le pongamos toda la carga al pobre homosexual, porque peca igual que cuando usted está casado y está mirando a las muchachas, o los jóvenes teniendo relaciones con otros jóvenes, que es fornicación. La mugre del corazón es la misma. El pecado es el mismo. Nadie tenemos un pecado más mejor que el otro. Enfrente de Dios, pecado es pecado. Pecado es apartado de Dios para siempre. Dice Romanos 6:23: el pago del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Recordemos que la inmoralidad sexual viene de la palabra pornos, y esta es muy amplia, pero un mismo pecado abominable ante Dios santo, con consecuencias desastrosas y eternas. Amén. Amén. 25 y acabamos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Fue en Juan 8:44 que Jesús dijo esto a los fariseos. Les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieres hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, o sea, de su naturaleza habla cuando habla mentira, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Este mundo está en una creciente degeneración, porque ha cambiado la verdad de Dios por la mentira. El mundo entero ha cambiado esto. Ya no quiere a Dios, ahora quiere la mentira, que les hace sentir, déjenme le digo, que les hace sentir no pecadores. ¿Tiene sentido? Ya no quieren a Dios porque lo que hacen es un pecado. Entonces quitan a Dios y ahora lo que hacen ya no es pecado. ¿A quién le importa? Yo soy feliz así. ¿A quién molesto? La definición por excelencia de un ídolo es mentira. Es Dios falso. Ese es un ídolo. Es una falsedad. No me importa cuál sea la excusa para poder confiar en un mono sin vida. Pueden inventar y decir todo lo que ustedes quieran. No ustedes, pero quien lo diga.
para adorar o venerar a un mono que no tiene vida, un pedazo de lo que sea que no tiene vida, un objeto fabricado. Representa a Dios falsamente. Y si dices, es que no, y si alguien dice, no, es que este no representa a Dios, este representa, fíjate bien, si alguien dice, no, es que mi ídolo, mi imagen no representa a Dios, este representa a lo que sea, que es criatura de Dios, déjame le digo lo que yo haría, es mejor que me aparte de esa persona inmediatamente, porque Dios está a punto de mandar un rayo y consumirle. Porque está adorando, venerando, poniendo su confianza en lo que sea que no sea Dios. Entonces, es que yo no venero a esto porque esto no representa a Dios, te representa a lo que sea terrible, a una criatura que Dios dice que no es Dios. Nunca dio ninguna autoridad, ninguna criatura, ni a nada para que lo vean como Dios, o que les produzca un favor, o que les cambie su vida, o les dé suerte. Nada, eso no dice la Biblia. Dios dice, aquí estoy enfrente de ti, enfrente de tu trono. Solamente tienes que decir, te amo. Solamente tienes que decir a Dios esto y Dios te lo concederá, dice Jesús. Pídele a mi Padre en mi nombre y te lo concederé. Pídeme a mí en mi nombre y te lo concederé. El único mediador entre Dios y los hombres, de acuerdo a primera de Timoteo 2:5, es el único mediador que es Dios, que es Jesús, hombre, Dios mismo. Es para Dios gran ofensa el que alguien no vaya a Dios y vaya a cualquiera de sus criaturas o cualquier cosa de su creación. Hubo en la historia de la iglesia varios concilios que ayudaron a hacer angosta las verdades bíblicas y angostaron, las hicieron más vívidas, más entendibles, como las conocemos hoy día. Pero fue en los años 600 o de 500 a 600 que un hombre con poder religioso permitió las imágenes y estatuas para las prácticas religiosas. Sí, Gregorio I, algo así, un papa, no en contra de los papas, pero esta persona en toda la historia están haciendo concilios y concilios y concilios, y era para bien, para mejorar la religión, para mejorar nuestro concepto de Dios en lo que dice la Escritura. Cuando llegó y dijo, es permitido las imágenes religiosas para el culto religioso. Y fue allí, el problema es fue allí que los musulmanes que apenas nacían, que Mahoma estaba apenas funcionando, ¿sí?, que tomaron ventaja de eso, y Mahoma y sus montón de gente apuntaron a los cristianos como idólatras. ¿Cuál era la verdad? Estaban cambiando al creador del universo por adorar y venerar cosas, imágenes que no tienen sentido como vida. Entonces los mahometanos, junto con todos sus musulmanes, sí, se apoderaron de un montón del imperio, de todo lo que era Europa, porque ahora no había quien lo detuviera. Ellos decían, o crees o te mueres, mata al infidel, y todavía están haciendo lo mismo. Entonces creció el mahomeísmo, que son los musulmanes, porque los cristianos se convirtieron en idólatras por el amor de Dios. Y los musulmanes se extendieron bastante por todos lados. Luego llegó la Reforma, con hombres como una persona que, mi respeto, se llama Wycliffe, y otro que se llamaba Juan Hus. Y después vino Lutero, porque él fue discípulo de ellos, Martín Lutero, en el año 1500. ¿Mejoró un poco? Sí, porque sacó la Reforma y se separó un poquito de la iglesia, y ahora tenemos no es una división, es que nos apartamos de lo que ya no estaba bien, que era obvio que ya no estaba bien. Pero hoy día la estamos perdiendo la batalla otra vez. Estamos cayendo unos cristianos en idolatría, en diferentes formas de idolatría. Es el mundo entero, se está abandonando la verdad de Dios por la mentira del mundo, que es obviamente idolatría. Lo que sea que sea, que no sea Dios para poner nuestra confianza, aún nuestra inteligencia, aún nuestra posición en el trabajo, aún el amor a nuestros hijos. ¿Cuántas personas dicen, no, es que no voy a poder ir a la iglesia, no puedo estudiar la Biblia porque tengo que llevar a mis hijos a la escuela, a sus deportes? ¿Qué valor tiene Dios en tu vida, precioso de mi corazón? ¿En dónde dejas a Dios? ¿Qué estás abandonando por Dios? Punto. No es crítica, simplemente cada uno tenemos que pensar eso. ¿Qué abandono por Dios? ¿No se agüitaron o sí? ¿No? Lo que sea, no. Pablo termina adorando a Dios. Una doxología
en la Biblia es cualquier forma de alabanza a Dios. Pablo termina con una doxología después de esta enseñanza. Como que dice, Dios, dice termina en el 25. Dice, dieron culto a criaturas, dice, culto a las criaturas antes que al Creador. Y luego termina con esta doxología, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Romanos 9:5, hablando de esta misma doxología, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Si alguien tenía alguna duda de quién es Jesús, pues ese es el bendito que es por los siglos de los siglos. Y aquí Romanos 9:5 dice, ¿quién es Dios? Amén. Santo Padre nuestro, gloriosísimo Rey, eterno, supremo, magnífico, magnificente, supremo Dios que vives eternamente. Señor, en el trono magnífico de tu gloria eterna, estás reinando por sobre todo, y por sobre todos los hombres, y por sobre todas las mentes, y por sobre todos los tiempos. Y has traído a esta congregación a tu presencia. No clamamos que vengas, te agradecemos que nos trajiste a ti, glorioso Rey. Qué bendición tenemos al servirte. Qué privilegio hemos obtenido de parte de ti al llamarnos hijos, glorioso Rey. Como dice el Salmo 8, ¿quiénes somos nosotros para que tú te fijes en nosotros? ¿Quiénes somos? ¿Qué tanto nos amas? Que has muerto por nosotros, que no escatimaste la vida de tu propio Hijo y la diste por nosotros para que nosotros fuéramos tus hijos y estuviéramos contigo reinando por la eternidad. Señor, permite que valoremos tal cosas y que valoremos tu presencia y tu poder magnífico, que nosotros ahora vengamos arrepentidos, glorificando tu nombre con toda la fuerza que tenemos de adorarte con toda nuestra mente, corazón y alma, con todo lo que tenemos. Señor, permite que nuestra única alternativa, nuestra única forma, nuestra única meta sea adorarte a ti, Dios magnífico, glorificar tu nombre, exaltarte. Tú eres el Rey, tú eres nuestro Dios, y en esta congregación, con tu presencia aquí, te adoramos en espíritu y en verdad, agradecidos por tu bondad y por tu amor. Bendito Dios, gracias por salvarnos. Gracias, Señor, por perdonarnos. Gracias, Padre, por fortalecernos y poner tu espíritu en nosotros para caminar cada día en tus planes, de acuerdo a tu voluntad, dóciles, adorándote. Bendito Dios, a ti el honor y la gloria. Amén.